En primer lugar, quiero agradecer al CARI y a los organizadores de esta reunión por la posibilidad de compartir con ustedes estos minutos y además por el honor de poder compartir con los demás integrantes de este panel esta instancia. Como cuando el embajador de la Torre me convocó, supe que tenía que hablar después de José Seba Serrate, de la embajadora Holmes, y además él me advirtió que el objeto de mi intervención debería ser, luego de lo que ellos han dicho, plantear escenarios posibles de interacción con Australia y en particular avanzar en una visión lo más innovativa posible sobre el potencial que Australia tiene para las empresas argentinas como medio de inserción en Asia-Pacífico en general. Lo que pensé en compartir con ustedes ahora es una visión un tanto más micro. Esto es, ¿qué deberíamos hacer en Argentina para aprovechar el ciclo de Asia y para aprovechar a Australia, como decía la embajadora Holmes recién, como vehículo de alianzas para la inserción de empresas argentinas en ese gran escenario? Y eso es a lo que yo pretendo abocarme en estos escasos minutos. En primer lugar, planteando la promoción, la facilitación del comercio y la integración en cadenas de valor de las empresas argentinas. La Argentina todavía tiene un enorme conjunto de empresas cuya visión del mundo es estrictamente comercial y el mundo está avanzando hacia una sofisticación de la calidad de los negocios que lleva a abandonar la idea estrictamente comercial para, tal como decíamos el viernes pasado en este mismo lugar, en un seminario sobre China, abordar un proceso que comienza con inversiones recíprocas internacionales, que continúa con alianzas para la inserción en cadenas de valor y que finalmente termina en procesos comerciales. El comercio estrictamente como vínculo es algo que nos impide avanzar en el desarrollo de cadenas más virtuosas. Por ende, mi planteo es la facilitación del comercio e incluso el aprovechamiento del enorme potencial que Australia tiene para la Argentina como mecanismo de facilitación para el acceso a todo Asia-Pacífico, nos debería llevar a los policy makers, a los estrategas de las empresas y a los prestadores de servicios para que las empresas hagan negocios en el exterior, en primer lugar, a avanzar en la inserción internacional de las empresas, abandonar la vieja idea de la mera promoción comercial y mostrar sus productos y volver. Dice el diccionario de la lengua española que promover es poner delante de alguien algo. La inserción es una idea mucho más intensa, sofisticada, mucho más profunda, que va más allá de la mera acción de promover. Es buscar alianzas y es desarrollar estrategias conjuntas. A partir de lo cual, lo que debe plantearse es que aprovechar oportunidades como las que estoy mencionando lleva a la obligación de tener empresas que tienen atributos competitivos, que no compiten solamente por alguna ventaja ocasional, una ventaja cambiaria, por ejemplo, sino que lo hacen en base a virtudes, valores, atributos competitivos. Para lo cual, entonces, en la agenda de nuestro país deberíamos estar incluyendo la asistencia a las empresas de modo permanente para abordar este tipo de oportunidades. Como se decía recién, Australia es una enorme oportunidad en sí misma como mercado y como puente para los mercados a los cuales Australia llega de manera exitosa, en particular China, Japón, Corea del Sur e India, mercados que son de enorme potencial para la Argentina, pero también de gran dificultad para el acceso para las empresas argentinas. En particular, porque la Argentina tiene, en primer lugar, un puñado de empresas con capacidad internacional en términos de escala, volumen, sofisticación y madurez comercial. Ustedes saben que en Argentina hay menos de 100 empresas que exportan más de 100 millones de dólares por año, alrededor de 90. Hay menos de 20 empresas que exportan más de 1.000 millones de dólares por año. De modo que abordar oportunidades en mercados lejanos, con complicaciones en términos de logística, con enormes diferencias jurídicas y culturales, y con desafíos en términos del desarrollo de los negocios, nos llevan a plantearnos un escenario diferente en términos de qué es necesario que prestemos a nuestras empresas. Y además que hagamos que tengamos más empresas en condiciones de abordar ese tipo de oportunidades, desarrollando atributos
que vayan desde mayor dimensión. Necesitamos más transatlánticos comerciales internacionales, no tener solamente estas 80 o 90 empresas que exportan más de 100 millones de dólares, tener más. Pero además, que las que no llegan a gran dimensión compitan en función de sus atributos, cualidades, valores, virtudes internacionales. Lo cual nos obliga a pensar que también la Argentina tiene que generar un movimiento virtuoso recíproco de mayor recepción de inversión extranjera. Es muy difícil abordar mercados si no recibimos inversiones, y a la vez tener más argentinos que inviertan en el exterior. De las 70 principales empresas multinacionales latinoamericanas, solo 4 son argentinas, de las cuales solo una ha invertido más de 10.000 millones de dólares en el exterior y las otras 3 han invertido menos de 1.000 millones de dólares en el exterior. Es muy difícil, con la complejidad de los negocios tal como son concebidos en el siglo XXI, aprovechar oportunidades en Australia o en Asia Pacífico en general, si además de exportadores no tenemos empresas que invierten, que logran alianzas y que se asocian en mercados como los descritos. Para lo cual, la oportunidad que brinda Australia, en mi opinión, nos lleva a pensar primero en que Australia puede ser una fuente para acceder a Asia con aliados que nos concedan capital, alianzas estratégicas e incluso intangibles como propiedad intelectual. Y a la vez nos puede permitir generar acuerdos que ya hoy en otros países latinoamericanos, empresas australianas están mostrando que son exitosos. Hay unas 100 compañías australianas con presencia en Chile, otras 100 en países latinoamericanos. ¿Por qué no probar una experiencia similar en la Argentina? Para eso planteo entonces este mayor movimiento recíproco de recepción de inversión extranjera para generar alianzas in situ para salir al mundo, y esta mayor capacidad de emisión de inversión argentina en el exterior para lograr plataformas de inserción virtuosas en mercados como los que estamos describiendo. Por lo cual, en relación con Australia, es posible que nosotros podamos ser mucho más que menos competidores. Es cierto que nuestras matrices productivas son similares, que en la agricultura, en los productos mineros, tenemos mucho en común. Pero también es cierto que si avanzamos un poco más en el desarrollo estratégico del potencial, podemos abordar oportunidades de alianzas, de acuerdos, de interacciones mucho más parecidas a las que hoy están generando éxito en el mundo. Como mencionaba, aprovechando la oportunidad de numerosas empresas australianas que están invirtiendo en Latinoamérica y que sería muy bueno que comiencen a invertir en la Argentina. En esto no solamente tenemos que pensar en el vínculo con Australia, sino en la concesión de un marco de referencia normativo, económico y regulatorio para las inversiones extranjeras en el país, sin el cual es muy difícil que nosotros podamos abordar mercados. Insisto en la idea de no ya mero comercio, inversión, alianzas en cadenas de valor y luego recién después comercio. Y esto es algo que ya ocurre en otros países latinoamericanos que nosotros podríamos aprovechar. Pero dicho esto, yo quiero avanzar un poco más en la última parte que tengo pensada para ustedes, que tiene que ver con, entonces, ¿cómo hacemos para aprovechar los mercados asiáticos a partir de Australia? Y en esto mi planteo es, hay un objetivo que la política pública debería plantearse en la Argentina, que es el desarrollo de atributos competitivos para empresas que operan en nuestro país y que pretenden ser internacionales, y que mucho más debe ser abordado si el objetivo es ser internacionales en mercados tan distantes, lejanos, complejos, diferentes. Ustedes saben que entre los primeros 12 mercados a los cuales la Argentina dirige sus exportaciones hoy hay solo uno, China, que no está en el hemisferio occidental. Y el segundo aparece después en el lugar número 13, que es Indonesia. Todavía tenemos empresas remolonas en términos de capacidad de aprovechar oportunidades en Asia Pacífico, y esto, en mi opinión, tiene que ver con esas dificultades de las que les hablaba en términos de capacidad de inserción, de inversión, de volumen, de escala, pero también en términos cualitativos. Es propicio que una economía como la Argentina, básicamente habitada por empresas pequeñas y medianas, e incluso exportadoras pequeñas y medianas, compita en mayor medida a partir del desarrollo de atributos competitivos. He seleccionado 7 atributos que yo creo que sería bueno que las empresas argentinas, si quieren aprovechar a Australia como objetivo, pero en particular como medio para el acceso a todo el universo de Asia-Pacífico, deberían desarrollar, para lo cual la política pública argentina debería tratar de avanzar.
no con la mera tradicional búsqueda de viajes de negocios masivos, concesión de acuerdos para distribuir beneficios económicos para que sea más barato o más sencillo viajar. No se trata de eso. Hay que trabajar fronteras adentro, en el desarrollo de valores, virtudes, capacidades competitivas, algo que es ya hoy tan necesario como una buena agenda de negocios en algún mercado, de manera de concebir, como planteaba antes, procesos y no meros sucesos de viaje, contacto y regreso en la política de promoción comercial. Lo primero que yo creo que debe de ser abordado por el conjunto de empresas que quieren aprovechar esta enorme oportunidad es la necesidad de concebir estrategias comerciales. Yo acá he tomado una definición de la estrategia que no viene, como ustedes saben bien, de alguien que ha trabajado en el ámbito de la economía, sino en el ámbito de la guerra. Esto es planear antes de actuar y no pensar mientras actuamos. Me parece que la única manera de abordar el Asia-Pacífico y en particular Australia como puente es planear antes de actuar, es buscar oportunidades, hacer inteligencia, encontrar aliados, detectar nichos, desarrollar mecanismos de inserción a partir de acciones previas de inversión, de calificación de recursos humanos, de diferenciación de oferta y de integración de redes para aprovechar a Australia como puente y Asia-Pacífico como mercado. Segundo atributo que recomiendo, incluso lo hago regularmente con las empresas con las que converso, para abordar mercados como los complejos mercados de Asia-Pacífico, es el desarrollo de lo que el profesor John Kay en la London Business School llama arquitectura de vínculos, y que él señala está compuesta por un conjunto de contratos relacionales. Dice, en Occidente nosotros nos basamos en los contratos legales, papeles en los cuales nosotros ponemos lo que vendemos, lo que nos pagan y la pena para el que no cumpla. Eso no es útil fuera de Occidente. Allí hay que plantearse contratos relacionales. Vínculos estables, continuos, confiables, espontáneos, útiles que una empresa debe crear para generar éxito. La confianza como factor de predictibilidad, mucho más que la conducta establecida en un contrato legal como factor de predictibilidad. Arquitectura como mecanismo de generar de confianza a partir de prestaciones constantes que nos permiten generar vínculos permanentes y confiables. Tercer atributo que recomendaría para aprovechar estas oportunidades claramente es la innovación. Cuando uno no compite por empresas que llegan a mercados externos con la base de la escala, el volumen, los menores costos que permiten mejores precios, entonces es útil competir en base a innovación. Lo cual, como dice la leyenda en la pantalla, no es hacer lo mismo que otros pero mejor, es hacer lo que otros no hacen. La Argentina puede agregar valor, en particular en aquello en lo cual más competitivo es, que es el conjunto de exportaciones en base a los agronegocios. El 55% de todo lo que la Argentina exporta al mundo, que este año serán 85.000 millones de dólares, está compuesto por productos de origen agropecuario, podrá ser mejorado en términos cualitativos en la medida que se genere innovación, desde la más sofisticada, en términos de calidad, tecnología, conocimiento, hasta la más sencilla, vinculada con estrategias de comercialización, presentación o desarrollo de marketing. Y esto se vincula con el cuarto atributo necesario para competir en Asia-Pacífico e incluso que puede ser planteado para encontrar en Australia aliados para ese objetivo, que es el desarrollo de conocimiento. En particular, en primer lugar, conocimiento exógeno, conocimiento del mercado. Son mercados distintos, son regímenes jurídicos distintos, son culturas diferentes, hay que hacer inteligencia, hay que conocer antes de abordar el mercado. De otro modo, por mejor producto que tengamos, lo más probable es que no tengamos éxito. Primer conocimiento a obtener, el del mercado, la realidad exógena. Ahora, las empresas suelen confundir conocimiento con información. Acumulan información. La información siempre es un hecho exógeno, por más que yo lo incorpore a la empresa. La información se transforma en conocimiento en la medida en que la empresa ajusta procesos de producción o comercialización, de modo que convierte la información en conocimiento. El conocimiento es exógeno, la información es exógena. Y esto es algo como requisito necesario para abordar mercados externos. El quinto atributo lleva a plantearnos el paso posterior al conocimiento del mercado, que es la administración del ambiente. La administración del ambiente entendida como plantearse estrategias de negocios con aliados, con conocimiento de las regulaciones, con mecanismos de inserción, con detección del eslabón de la cadena en la cual queremos ingresar y el desarrollo
de cualidades subjetivas como para aprovechar ese eslabón, entendiendo cada uno de los ambientes, que por supuesto son distintos en Australia que en Asia, o que en India, o que en Japón, pero que deben ser conocidos de manera previa como búsqueda de éxito en esos mercados. Entorno, que debe ser conocido desde cómo es en su realidad la estructura, pero también desde su funcionamiento, cómo interactúan los factores de ese ambiente y desde cómo evolucionará. Allí está la oportunidad. No nos importa los mercados como son, sino cómo serán en el momento en el que nosotros podamos desarrollar el punto de equilibrio del negocio abordado. Y finalmente, los últimos dos atributos que quiero plantear como necesarios para aprovechar a Australia como puente para este gran espacio de oportunidades que es Asia-Pacífico, es el desarrollo de reputación entendida como intangibles que nos hacen preferidos en un mercado, a través de marcas comerciales, a través de estándares de calidad certificados, a través del prestigio que se concede cuando uno se asocia y genera la transferencia de reputación propia de las alianzas que empresas que son desconocidas virtualmente en ese gran universo es necesario que desarrollen. Y finalmente, y como resumen, la idea de la inserción internacional. Esto es del desembarco complejo, no simple. Abandonar esa vieja concepción de viajar, tener un contacto, traer un catálogo y volver. La inserción es un proceso, es una secuencia de pasos que nunca termina. Es un modo de encarar negocios en el cual siempre el futuro es más importante que el presente y por supuesto mucho más que el pasado. Y el desarrollo en ese mercado de generación de intangibles, de esos atributos que yo he tratado de resumir antes, que deben ser planteados en el conjunto de la oferta. Nunca es suficiente el producto básico, siempre es útil el conjunto de elementos adicionales que pueden estar vinculados con los servicios que hemos logrado incorporar en la satisfacción de las necesidades del mercado, en las cualidades intangibles del producto o incluso en las propias condiciones físicas de lo que estamos ofreciendo. De manera que lo que yo quisiera plantear es, Australia es un enorme vehículo para el desarrollo de Asia-Pacífico en general, pero es un vehículo que, en la medida en que somos competitivos por nuestras matrices parecidas, podrá ser una oportunidad si desarrollamos atributos, valores, cualidades que se vinculan con tener más actores internacionales de mejores dimensiones, pero también con tener actores que conciben el desembarco no ya como mera promoción comercial, sino como la confección de un proceso continuo, constante, de alianzas en las que el comercio es solo una parte.